La integración por partes consiste en aplicar la siguiente fórmula. Si yo tengo una integral de una expresión u por otra expresión de v, esto va a ser igual a u, ¿sí? A la misma expresión u, por la expresión v menos la integral, ¿sí? Nuevamente otra integral de v menos, perdón, por, multiplicado por du, ¿sí? La integración por partes consiste en aplicar esta fórmula, ¿sí? La expresión o la función que me den para integrar, yo tengo que dividir en dos partes la función que me den para integrar. Una parte que se llame u y otra parte que se llame dv, ¿sí? Si es que tengo dividido en dos partes la función que me dan, yo puedo decir que eso es igual a u por v, ¿sí? Vamos a ver qué es v, menos la integral, vamos a poner esto en rojo porque hay que restar, se transforma en otra integral, menos la integral de v por du. De esa forma, pues, me queda una parte ya integrada, ¿sí? De una integral que me dan, me queda ya una parte integrada, y me queda otra parte por integrar. Por eso es integración por partes. ¿Qué significa cada una de las partes? Vamos a verlo ahora en un ejemplo. Pero antes de esto, pues, se puede hacer referencia a esta fórmula con la siguiente frase para que se pueda pues, recordar esta fórmula de integración por partes. Entonces, la frase es: un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Sí? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Y en este sentido, pues un día vi una vaca vestida de uniforme, la U hace referencia a un, ¿sí? La U de un, DV de día, ¿no es cierto? Vi, para que se acuerden la frase, es igual a una vaca menos la integral de vestida de uniforme, ¿no es cierto? Eso es para que recuerden la fórmula de integración por partes en este caso. Entonces podemos relacionarla con esa frase: un día vi una vaca vestida de uniforme. O sea, siguiendo esa fórmula, sí, y acordándonos con esta expresión: un día vi una vaca vestida de uniforme, pues podemos resolver una integración por partes. Vamos a resolver con un ejemplo que es mucho más claro, ¿sí? Sería la integral. Vamos a ver un ejemplo que es la integral. Espera un momento. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Integral vamos a hacer de una expresión que es la siguiente: x que multiplica al logaritmo natural de x, ¿sí? Esto con respecto a x. Integral de esta expresión. Fíjense que esta expresión, pues, es una multiplicación, es un producto, ¿no es cierto? Una x que multiplica a un logaritmo de x, ¿sí? Esto se deriva con respecto a x, ¿sí? Vamos a aplicar aquí la integración por partes. Así como está, no podríamos deducir cuál es la integral. Entonces, la integración por partes consiste nuevamente en aplicar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula de un día vi una vaca vestida de uniforme, donde yo debo dividir a la integral, ¿sí? A la función que me dan para integrar, debo dividir en una expresión que se llame u y otra expresión que se llame dv. Entonces, a esta función que me dan para integrar, todo esto que voy a integrar, a una parte le voy a llamar u y a otra parte le voy a llamar dv. ¿A qué le llamo u? Es indistinto, pueden llamar u a lo que quieran y dv a lo que ustedes deseen, y dv, perdón, a lo que quieran. Pero se sigue la siguiente regla. Se llama u a la expresión que es más fácil de derivar, ¿sí? Porque a la expresión u vamos a derivar para encontrar du, ¿sí? Que es derivada de u. Y se llama dv, vamos a asignar dv, por ejemplo, a esta parte, la expresión que es más fácil de integrar, ¿sí? Dv es la derivada de u, ¿sí? Perdón, dv es la derivada de v. La operación contraria hacia la integral, y una vez que integramos, obtenemos v. Por eso, de u hay que derivar, de v hay que integrar, ¿sí? Entonces, así se seleccionan las partes. Entonces,
También otra regla es que se deriva lo que es una variable elevada a alguna potencia, como en este caso está x de la potencia 1, pues lo ideal sería derivar x, ¿sí? Porque la derivada de x me da 1, pues sí, y me quedaría ya sin esa x de ahí. Entonces, lo más fácil de derivar es x, ¿sí? Y además, pues la regla nos dice también que podemos, o que se deriva, lo que es x elevado a una potencia, ¿sí? Lo, la otra parte que va a quedar, el logaritmo de x con respecto a x, eso vamos a integrar. La integral de un logaritmo de x, pues es buscar una expresión, ¿sí? Sería una integral inmediata, buscar una expresión que al derivar me dé el logaritmo de x, esa sería la integral del logaritmo de x, ¿sí? Un logaritmo natural de x. ¿Qué expresión al derivar me da el logaritmo de x? Eso es lo que vamos a verlo ahora, ¿sí? En este caso, bueno, ¿qué expresión al derivar me da el logaritmo de x? Pues no podría yo conocerlo ahora. Entonces, en este caso, pues yo no podría integrar de forma inmediata este logaritmo de x. Es más complejo, digamos, integrar este logaritmo de x. Por lo tanto, yo podría llamar a este u más bien, ¿sí? Porque integrar x es mucho más sencillo, ¿sí? Integrar x sería x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y derivar logaritmo de x, pues sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, que es más sencillo, ¿sí? Pero no se confundan con la integral, ¿sí? Digamos, logaritmo de x es más complicado obtener la integral de forma sencilla, digamos, pero sí se puede, obviamente, obtener la integral. Pero, ¿qué expresión directa me da al derivar? Me da logaritmo de x. No tengo una expresión directa, ¿ya? La derivada es 1 sobre x, pero no tengo una expresión directa aquí. Por lo tanto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si fuera de otra forma, si me facilitara más eh, derivar esto de aquí, perdón, integrar esto de aquí, pues yo lo integrara directamente, ¿sí? Y esto, pues que según la regla también, se podría tomar en cuenta que esto es más fácil derivar, mucho más sencillo, ¿sí? Pero en este caso, como esto es más complicado de integrar, voy a tomar al revés. Esto voy a derivar porque es más sencillo para mí derivar y esto también es sencillo integrar. Entonces, no me voy a complicar, esto voy a derivar. Por lo tanto, esto de aquí se llama u. Lo que voy a derivar, voy a llamarle u. Y lo que voy a integrar, que es x con respecto a x, voy a llamarle dv. Entonces, esto es u y esto de acá es dv, ¿sí? Igual con esto de acá es dv. Por eso aquí le pongo, no le estoy cerrando esta línea, ¿sí? No continúa acá, ¿sí? Esto de aquí es dv y esto es u. Una vez que he hecho eso, ya tengo lo que es u para reemplazar en la fórmula de integración por partes, que es u, ¿sí? En vez de u voy a poner el logaritmo de x. Eh, tengo u, pero acá la fórmula me dice que también v y de u. No tengo eso, entonces voy a sacar eso. ¿Cómo obtengo estas otras partes para poder reemplazar en la fórmula? Pues lo voy a obtener de la siguiente manera. Primeramente, si tengo yo u, y lo voy a anotar aquí, que u vale logaritmo de x. Si yo tengo que u vale logaritmo de x, yo puedo obtener la derivada de este logaritmo, que sería de u, ¿sí? De u es la derivada de u, ¿sí? Entonces, derivo u, me da la derivada de u. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a obtener eso. Entonces, voy a derivar esto de aquí para obtener de u. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la derivada para obtener de u. Derivada. Con esa derivada obtengo la otra parte para reemplazar en la fórmula que es du. ¿Sí? Voy a obtener este du de aquí. Entonces, la derivada de u es du, derivada de u, es igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me falta? Tengo u, tengo du, ya derivemos de una vez la derivada del logaritmo de x. Si derivo el logaritmo de x, me va a dar, la derivada es 1 sobre x, la derivada del logaritmo de x. Si derivo con respecto a x, pues pongo aquí con respecto a x. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más me falta? Para la fórmula, me falta pues v, ¿sí? Tengo dv, que es x con respecto a x, todo eso es dv. La operación contraria de dv, perdón, de v, que sería derivada de u, de v, es la integral y me va a dar, ¿sí? Voy a poner acá, integral de, perdón, derivada de v es igual, ¿sí? Lo que me quedó acá, x con respecto a x. Siempre lo que asignemos de v tiene que estar con respecto a x porque es la derivada de v, x con respecto a x. Esto integramos
Y al integrar, vamos a obtener simplemente la v. ¿Sí? Al integrar me va a dar v. Esto va a ser igual. ¿Sí? Ya no la derivada es al revés, ¿no es cierto? Fíjense que aquí es u, la derivada de u pongo de u. Si ya tengo la derivada de v, al integrar me da v. Simplemente v. ¿Sí? Entonces, en la siguiente parte se integra. dv se integra. Entonces, les repito nuevamente, pues debemos escoger o formar pues las partes de nuestra función que vamos a integrar. Una parte vamos a llamar u, que es logaritmo de x, y la otra parte, lo que me queda, pues lo voy a llamar dv, ¿sí? En este caso es x por dx, ¿sí? En la parte de v siempre debe estar con dx porque es la derivada de v que debe estar con respecto a x, ¿sí? Entonces, se integra x, voy a colocar aquí la integral de x con respecto a x, es una integral directa, simplemente vamos a sumar a x, se supone que está x a la 1, vamos a sumar 1 más, x a la 1 más 1 es x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Esta es la integral de x con respecto a x, ¿sí? Integral de x con respecto a x. Listo, tengo ya la expresión v para reemplazar aquí, tengo la expresión de u para reemplazar acá, tengo u que reemplazo acá, y tengo v, esta v que reemplazo aquí mismo también, ¿sí? Entonces, listo, ya tengo todas las partes para reemplazar en la fórmula de integración por partes. La fórmula que es un día vi, una vaca vestida de uniforme, un día vi, una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Recuerden que en la parte de vestida de uniforme, pues deben poner menos la integral, ¿sí? Y así vamos teniendo, pues, varias respuestas por partes y me toca integrar una parte pequeña de la función, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ya tenemos las partes aquí formadas, vamos ahora a reemplazar, ¿sí? A reemplazar en la fórmula. Entonces, la fórmula es la siguiente. Si yo tengo la integral, si vamos a poner aquí la integral, quiero ponerle bien, la integral de x por logaritmo natural de x con respecto a x igual, ¿sí? Entonces, esto es u por dv, ¿sí? U por dv. Y ojo, aquí entendamos lo siguiente. La función que yo voy a integrar debe estar de esta manera, ¿sí? Una expresión que yo la voy a llamar u multiplicado por dv, o sea, una multiplicación de dos expresiones. Aquí está la expresión u multiplicado por otra expresión de u. ¿Estamos? Debe estar así. No puedo estar dividiendo ni nada, sino yo tengo que adaptarle a esta manera. Entonces, esto va a ser igual a u. ¿Cuánto vale u? Vale el logaritmo de x. Eso vale u. Entonces pongo logaritmo de x, logaritmo natural de x, por, ¿sí? Por, ¿no es cierto? V, ¿cuánto vale v? X al cuadrado sobre 2. Por x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, logaritmo de x por x al cuadrado sobre 2. ¿Qué más dice? Continúo, menos. La fórmula dice menos integral de v nuevamente. V es x al cuadrado sobre 2. Sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Multiplicado por du. ¿Cuánto vale du? Vale 1 sobre x por dx. Vale 1 sobre x por dx. 1 por x sobre x, ¿sí? Listo. Está reemplazado entonces, ¿sí? Reemplazado tal cual me indica la fórmula con las partes que yo he obtenido aquí, ¿sí? U es la derivada de u, derivo u, dv, integro y me da v. Con eso tengo estas partes y cada una de las partes de la fórmula voy reemplazando tal cual, ¿sí? U por v, u logaritmo de x, por v que es x al cuadrado sobre 2, menos integral de v es x al cuadrado menos 2, perdón, x al cuadrado sobre 2, y por du que es 1 sobre x por dx, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer, el resto es hacer las operaciones y me quedaría al final por integrar esto de aquí, porque me queda una integral, ¿sí? Entonces, ya está reemplazada en la fórmula, ahora trabajo con esta expresión. Fíjense que la integral de esta expresión de aquí, de esta función logarítmica, en este caso es igual
a la primera parte según la fórmula que reemplacé, esta parte ya es una primera parte de la respuesta, ¿sí? Eso es una parte de la respuesta ya, ¿sí? Y luego me queda integrar esto de aquí para obtener el resto de respuestas, ¿sí? Todavía me falta acá integrar algo más para obtener el resto de respuesta, pero esto de aquí ya es una respuesta. Por eso estoy integrando por partes, ¿sí? Esta función que es un poco compleja, pues ya obtengo una parte de la respuesta de la integral y me toca integrar otra parte, ¿sí? Por eso es por parte. Ahora me toca integrar esto, pero antes de eso, pues resolvamos lo que puedo hacer aquí, o sea, las multiplicaciones. En este caso, pues yo puedo, simplificar, ¿no es cierto? Sí, voy a poder aquí simplificar, entonces simplifiquemos. X de aquí, que está multiplicando, es un factor, con este x al cuadrado se simplifica y me queda pues simplemente x o x a la 1. ¿Sí? Estamos. Este 1/2, 1 sobre 2, vamos a sacarle fuera de la integral como un factor constante. Los factores constantes no se integran, ¿sí? Por lo tanto, vamos a sacarle fuera de la integral. ¿Sí? Estamos entonces, vamos a hacer justamente eso. Ya simplificamos ahí, vamos a poner que esto es igual al logaritmo natural de x que multiplica a x al cuadrado sobre 2. Esto menos, el 1/2 sale fuera de la integral, un factor constante no se integra. Me queda dentro solamente x con respecto a x. ¿Sí? Me queda nada más que eso, x con respecto a x. Listo, entonces, lo único que me queda por integrar es esta integral de aquí, que es una integral directa, una integral inmediata. Simplemente le voy a sumar a la potencia 1, que sería x al cuadrado, dividido para lo mismo, que es sobre 2. ¿Ya? Entonces, esa sería y terminaríamos ahí el ejercicio. Entonces, logaritmo natural de x, que multiplica a x al cuadrado sobre 2, menos 1/2, ¿sí? Que multiplica la integral de esto. Entonces, la integral de x multiplica la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Esa es la integral de x. ¿Sí? X al 1 más 1 es x al cuadrado sobre la misma potencia sumado 1 es 2. Como ya termino de integrar, vamos a poner más la constante de integración c. ¿Sí? Que esta representa pues, las infinitas antiderivadas que tiene una integral. ¿Sí? Representa un número real cualquiera. ¿Ya? Listo. Esa es la respuesta. Ya no me queda, fíjense que ya no me queda ninguna otra parte por integrar. ¿Sí? La primera parte me quedó esto como respuesta y me tenía que integrar esta segunda parte. ¿Sí? Resolviendo los casos, pues es integral de x, resuelvo esa integral y me queda ya la respuesta final. Ahora aquí yo puedo simplificar un poquito más, claro, pues vamos a multiplicar este 2 por 2 son 4, o más bien dicho, este 1/2. Fíjense que 1/2, se supone que acá también está 1/2, 1/2 x cuadrado y 1/2 x cuadrado son comunes, ¿sí? Son comunes, por lo tanto voy a sacar un factor común. El factor común que voy a sacar es x cuadrado sobre 2, x cuadrado sobre 2, ¿sí? O 1/2 x cuadrado, como ustedes quieran colocarlo. Voy a colocar 1/2 x al cuadrado. Entonces, el factor común es 1/2 x cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí esto es 1/2 x cuadrado. Entre paréntesis que va 1/2 x cuadrado, para 1/2 x cuadrado, pues se simplifica eso y me queda solamente el logaritmo natural de x. Me queda solo esto de acá. Menos 1/2 x cuadrado, ¿sí? Se simplifica acá y me queda solamente el 2 abajo. Y obviamente arriba pues debe quedar 1 para que sea 1/2. ¿Sí? Eso es todo. Y acá más k, más c, perdón. La constante de integración es c. En algunos casos también se pone k. Esta es la respuesta ya de la integral. La integral de x, logaritmo de x por dx es igual a 1/2 x cuadrado que multiplica el logaritmo de x menos 1/2 más la constante de integración c. Esa es la respuesta final de esta integral que hemos hecho integración por partes.